Para nosotros, los Clecas del Deporte, es un verdadero privilegio tener en el podcast a un veterano dirigente del BCN y asistente de Carlos Morales en el equipo nacional del 93 al 99, que incluyó Olimpiadas Mundiales y el Mundial categoría sub-22 del 1997, donde Puerto Rico alcanzó la medalla de plata. Una plata que, para propósitos de esta serie de entrevistas, hemos llamado La Plata Olvidada. Le damos la bienvenida al coach asistente Ángel López Panelli. Bienvenido, Panelli. Muchas gracias, saludos a ti. Número uno, pues no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecerte en mi nombre, en los que vivimos esa gesta y en el nombre de esa fanaticada fiel que tiene este pueblo de Puerto Rico del baloncesto y del baloncesto del equipo nacional, el que hayas podido traer nuevamente a la mesa este momento de satisfacción y de gloria que tuvo nuestro pueblo, nuestra juventud, porque fue nuestra selección joven en un mundial. Así que de verdad has tenido una bendición bien grande. Dios te ha puesto algo por alguna razón bien importante y en mi carácter personal el tener la oportunidad de escuchar nuevamente a mis compañeros me ha llevado a revivir una y mil veces esos preciosos momentos que pasamos allí en Australia y que todo comenzó aquí previo, ¿verdad? Porque tuvimos un torneo aquí en Puerto Rico en Caguas que fue como que el inicio de todo eso. En lo personal, para mí significó mucho este equipo, así que vamos a recordar poco a poco todo lo que podamos. Coach, háblenos un poquito del grupo técnico y cuáles eran sus funciones específicamente como asistente del equipo. Bueno, mira, como dijiste, estuvimos juntos desde el 93, pero eso fue al mando de Carlos Morales. Realmente, Carlos y yo comenzamos en el equipo nacional en el 90, en el equipo nacional adulto, como asistentes de, en aquel entonces, Raymond Dalmau. Dio una casualidad por la complejidad de cómo se corre o se corría, ¿verdad? Porque se ha ido haciendo cambios en la estructura de las fechas que se juega el baloncesto superior nacional en Puerto Rico, pero en aquel momento era todo en el verano y el equipo nacional adulto tenía que cumplir el compromiso de los Goodwill Games de Seattle, Washington, y los dos entrenadores en jefe, que eran Raymond Dalmau y Julio Toro, se iban a enfrentar en semifinales aquí en Puerto Rico. Julio me parece que con el equipo de Ponce y Raymond con el equipo de Arecibo. En aquel momento, pues los dos entrenadores jóvenes que habíamos subido a la liga, ese era mi primer año, el 90, dirigiendo al equipo de los Cariduros de Fajardo, y Carlos Morales ya llevaba 2 años dirigiendo a Canóvana. Pues la liga nos pidió a nosotros que si nosotros podíamos darle la mano, llevarle ese equipo a Seattle, Washington, y luego pues Raymond y Julio se iban a incorporar y seguían hacia el Mundial de Argentina. Realmente ahí fue que comenzamos a trabajar juntos, tuvimos un buen desempeño, nos sirvió que ambos nos quedáramos en el equipo nacional adulto. Y luego cuando vino el relevo del entrenador en jefe, pues Carlos Morales asumió las riendas y ahí es que se incorpora Carlos Calcaño, me parece que eso fue en el 93. Así que llevábamos tiempo funcionando juntos, nos llevábamos muy bien, lo hacemos todavía hasta el día de hoy, porque fuera de la cancha fuimos coaches y bueno, en mi carácter personal sigo siendo, ¿verdad?, de categorías menores y del baloncesto de colegio. Yo en mi carácter personal pues soy maestro hace 35 años y no he parado de dirigir baloncesto de categorías menores ni baloncesto de escuela. Carlos Calcaño y Carlos Morales pues era lo mismo. Así que nos conocíamos de antes, compartíamos prácticamente la misma visión en términos filosóficos del juego y se nos hizo bien fácil. Carlos pues realmente es un genio del baloncesto. Yo lo considero la mente más brillante que ha pasado por el baloncesto puertorriqueño y nos daba a nosotros el espacio de nosotros actuar como si fuéramos los entrenadores en jefe. Así que había una comunicación muy buena. Sí teníamos ciertos roles, Calcaño pues enfatizaba más en la defensa, yo me encargaba de la ofensiva, los tres trabajábamos en todo lo que significaba Scouting Report. Estábamos constantemente viendo juegos, evaluando,
en comunicación, yo te diría que no había un momento fuera de los momentos que pasábamos durmiendo donde el tema no era constantemente evaluar nuestro equipo, ver nuestras probabilidades, evaluar los rivales. Carlos, pues en el equipo nacional, yo desde que estaba Raymond, pues me encargaba de los hombres grandes, de hacer trabajo diario con los hombres grandes. Y así pues lo continué haciendo en el equipo sub-22. Así que Calcaño se encargaba del perímetro, ya que él fue un jugador de perímetro, se encargaba de la defensa. Yo corría situaciones de ofensiva, especialmente ofensiva de media cancha, y me encargaba del repaso diario de los hombres grandes en su juego cerca del canasto. Muy bien, nos dice Calcaño, coach, que esa oportunidad que tenían ustedes de dirigir en las categorías menores les permitía ver a estos jugadores. Ustedes estaban todos familiarizados con la gran mayoría de estos jugadores. Cuéntame cuán importante era eso a la hora de escoger el grupo final que iba para el Mundial. Bueno, súper importante. Número uno, todos los que salieron de las categorías menores de Puerto Rico y del baloncesto de escuela superior, pues nosotros ya los habíamos visto. Habíamos visto prácticamente su carrera como jugadores de baloncesto de escuela superior. Y en las categorías menores, como sabes, en Puerto Rico se juega baloncesto 24/7. De hecho, es uno de las áreas de los temas bien calientes en el momento, ¿verdad? Porque no les estamos dando el tiempo necesario a nuestros jugadores para descansar, para desarrollarse, porque se está jugando todo el tiempo. El baloncesto de clubes, de categorías menores, el baloncesto federativo y el baloncesto de las escuelas, literalmente cogen todas las semanas del año. Así que estos muchachos adquieren mucha experiencia bien temprano en su carrera como baloncelista. Además, entran temprano también, entran jóvenes al baloncesto superior nacional. Y aunque algunos pues no tenían mucha cantidad de minutos de juego en el baloncesto superior nacional, pero sí ya estaban acostumbrados a jugar contra hombres. Y eso pues te da a ti una madurez espectacular que a mi entender fue uno de los factores importantes que este grupo tuvo para poder aglutinarse. Pero definitivamente nos conocíamos al dedillo, y los jugadores que no se habían desarrollado aquí en Puerto Rico, pues como Daniel, como Larry Ayuso, pues esos jugadores pues habíamos tenido la oportunidad de verlos a saciedad en los entrenamientos, porque la preparación de este equipo comenzó bien temprano. Fue una preparación bien metódica, diseñada al dedillo por Carlos Morales, y de verdad cuando se hizo el corte final, pues prácticamente todo el mundo estaba al unísono en lo que eran los últimos 12, ¿verdad? Y sé que se ha tocado mucho ese tema porque se cortaron dos jugadores que han marcado la historia del baloncesto puertorriqueño, tanto Larry Ayuso como Carlitos Arroyo. Pero en ese momento, pues definitivamente no hubo mucha duda ni cuestionamiento que en el momento que decidimos los 12 que iban a ir al Mundial eran las 12 mejores fichas con las que se podía contar. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poquito, una vez está decidido quiénes son los 12 jugadores. ¿Cuáles eran las fortalezas y las debilidades que vio Panelli a la hora de confeccionar a los 12 antes del Mundial? Bueno, mira, la fortaleza era que era un equipo que tenía muy buen balance, tenía mucha madurez en los manejadores del balón, teníamos buenos lanzadores, teníamos lanzadores que eran especialistas ya en el tiro largo. Fíjate, como el baloncesto ha evolucionado, y oía a Calcaño hablar de Carmelo, cuando en el baloncesto hoy en día los lanzadores están tirando de unas distancias espectaculares y ya se ve como que es algo común y corriente. Ya Carmelo dominaba ese juego, y Guayacán. Uh-huh. Carmelo saltando y Guayacán en el set shot, en el tiro del piso, pero tenían esa magnitud en su lance, y eran lances de alto por ciento. O sea, estos jugadores habían hecho eso durante toda su vida, durante toda su carrera, y en el tiempo que tenían en el baloncesto profesional de Puerto Rico, pues era su estilo de juego. Así que teníamos eso. Teníamos buena estatura.
¿verdad? Algo pues que siempre las selecciones de Puerto Rico en todos los niveles carecen, pues porque nuestra tipología no produce muchos jugadores de 7 pies, pero teníamos buena estatura. Teníamos a un Daniel Santiago que estaba algo verde, pero que maduró bien rápido, y el torneo de Caguas para mí, el enfrentarse a Tim Duncan, le probó quizás no solamente al pueblo de Puerto Rico, pero más importante, le probó a él que él tenía los quilates para poder ser un jugador de calibre mundial. Y vimos una transformación de Daniel. Sharif Fajardo, para mí, en mi carácter personal, fue la pieza clave en ese torneo. O sea, Sharif fue un delantero fuerte, hizo el trabajo del rebote, hizo el trabajo de las cortinas, pero fue un anotador, le quitó mucho trabajo, y defensivamente un jugador de un nivel intelectual espectacular. Podía ayudar a Daniel, hacía su rol defensivo y cubría a los demás, tenía la estatura y el mollero para poder pelear debajo del canasto, pero tenía la sapiencia y la velocidad de piernas para poder anticipar muchas situaciones y poder cubrir situaciones de perímetro. Y nuestra defensa, que fue una defensa bien sólida, que comenzaba literalmente a los 96 pies, porque el equipo pues se caracterizó por marcar y presionar la cancha entera. La figura clave, el que estaba tras bastidores dirigiéndolo todo y dando las ayudas importantes, que eran las que terminaban frente al canasto, fue Sharif Fajardo. Yo tengo a Sharif como uno de los 2 jugadores más importantes en ese torneo, y me parece que la prensa australiana resaltó eso mucho, y Sharif se convirtió en una de las figuras grandes en términos de publicidad de ese mundial. Así que lo teníamos todo, era cuestión de que, número uno, los muchachos entendieran lo que tenía que ser la química y la energía de grupo. Eso se dio sumamente fácil, porque estos muchachos todos venían de unos buenos programas, de un nivel intelectual alto, que quizás este es el elemento más importante para que un equipo de baloncesto tenga éxito. No todo se circunscribe a correr, driviar, rebotear y tirar. El intelecto tiene que estar presente, y el nivel intelectual de este equipo era sumamente alto. Así que teníamos todo, era cuestión de prepararlos, de tenerlos sanos y de poder establecer una filosofía de juego que fuera lo que más nos pudiera a nosotros brindar opciones de alto por ciento. El equipo tenía velocidad, el equipo lanzaba de lejos, pues Carlos Morales decidió que este iba a ser un equipo que iba a presionar, que iba a ser un equipo que íbamos a tratar de jugar el juego rápido de nuevo. Qué curioso, porque ese es el baloncesto moderno, y en un momento en donde veíamos a un equipo de Argentina que quería tener unas posesiones que si les podía durar 1 hora, pues en 1 hora era pase y movimiento y cortina, y veíamos a un equipo de Estados Unidos que con mucha estatura pues trataban de jugar un juego de movimiento y cerca del canasto. Estuvimos viendo un equipo de Puerto Rico que hacía todo lo posible por desarrollar el juego de velocidad. Así que fueron muchos factores que se dieron, pero el elemento intelecto estuvo presente, y la mano sabia de Carlos manejando al grupo. El grupo rápido aceptó el menú que tenía al frente, y lo demás pues fue historia. Bueno, coach, tengo que volver a la pregunta original, porque el equipo no era perfecto y usted menciona el intelecto como el punto principal, el factor principal, pero ¿cuál era la debilidad principal en nuestro equipo? Bueno, la primera debilidad que nosotros vimos fue que no teníamos el tiempo para preparar este equipo, como la información que nos llegaba de otros países, que los equipos habían estado haciendo giras. Los equipos europeos pues acostumbran mucho a cuartelarse en varias ocasiones y después pues hacer giras, y nos llegaba la información de que este equipo está jugando en tal sitio. Nosotros no tuvimos eso. Nosotros fuimos a México, después jugamos en Caguas, teníamos que competir con los equipos del baloncesto superior, descansar a los muchachos, acortar las prácticas. Eso pues fue una moneda de 2 caras, ¿verdad? Porque por un lado pues los jugadores estaban jugando a un nivel alto con jugadores profesionales en el día a día, pero también pues esos cuerpos había que descansarlos, y nosotros pues queríamos tener energía y tener ya
poder tener el ensayo de prácticas de alto nivel. Así que esa era una. La otra, pues, era el poder desarrollar a Daniel, que era literalmente el único gigante que nosotros teníamos. Dependíamos en gran medida de que él pudiera mantenerse en juego, no caer en problemas de faltas personales, que pudiera participar de la ofensiva. Y luego, el que ese grupo de lanzadores, pues, que estaban acostumbrados en las categorías menores, en los colegios y en muchos equipos de ellos del baloncesto superior, a ser los individuos que tenían la bola y tomaban los lances, aquí a compartir el balón. Muy bien, vamos al Mundial, Panelli. Entonces, tenemos ese primer juego que le damos una pela a China. Yo quiero que hablemos un poquito de ese juego porque, ¿verdad? Para todos tiene un significado diferente. ¿Qué significó para Panelli este juego que ganamos por 80 puntos, 126-46? Bueno, todo primer juego en un torneo de esta magnitud, y yo pues tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar en el Mundial Adulto del 90, o sea, estuve en Argentina, estuve en Grecia, estuve en varios mundiales. Y el primer juego es clave. El primer juego es lo que te va a ti a poner los cimientos de cómo tú vas a fluir. Nosotros teníamos un interrogante bien grande, no conocíamos al rival. Sabíamos de que tenían un jugador muy bueno y nos enteramos, yo no recuerdo si fue en Puerto Rico o ya cuando estábamos en Australia, que ese jugador no había hecho el viaje, no sé por qué razones, si era por compromiso de la NBA o porque estaba lesionado, pero realmente no conocíamos. Sabíamos que era un equipo que tenía estatura. De hecho, pues un joven, me parece de 15 o 16 años, Yao Ming, estaba allí, que no vio mucha acción, pero era un equipo que impresionaba por su estatura. Sabíamos que tenían unos cuantos jugadores que lanzaban muy bien en el calentamiento prejuego, nunca se me va a olvidar, apenas fallaron. Y eso pues nos ayudó a que todo el mundo entendiera que la clave eran todas las áreas de esfuerzo, comenzando por la defensa. Pues para nuestra sorpresa, nuestra presión defensiva fue mortal para ese equipo. No pudieron encontrar ninguna manera de cómo resolverlo. Y nuestro equipo siguió construyendo según iba pasando el juego. Nunca la energía disminuyó. Le dio oportunidad a la segunda y a la tercera escuadra, los jugadores que salían del banco, de tener bastante tiempo de juego y de tener tiempo de juego con éxito. Así que entramos a ese juego con muchas interrogantes en términos de que íbamos a un terreno algo desconocido, pero salimos de ese juego sintiéndonos que pertenecíamos. Ya pues de ahí pues uno empieza a ver los videos, empieza a estar en las canchas y ver los rivales, y definitivamente Mundial al fin, pues allí no iba a haber un juego fácil, pero en la medida que los juegos fueron fluyendo, que los jugadores comenzaron a ver los demás equipos, luego de esa experiencia de lo que fue el día inicial, había mucha confianza. Ya las dudas cada vez se iban alejando. Estábamos claros de que no éramos un equipo que con presentarnos nada más, como quizás venían los credenciales de algunos, ¿verdad? Porque Estados Unidos pues venía con unos credenciales espectaculares. Y habían otros equipos que venían con un background de muchas victorias en su preparación, pero nuestros jugadores sabían de que si había buena unión, nos ayudábamos y nos protegíamos en las áreas de debilidad, íbamos a tener opción a la victoria. Y definitivamente el que un equipo logre ese conocimiento y tenga esa llamita dentro de que si se trabaja en conjunto, las opciones van a estar, pues te va a ayudar a ti a poder superar los momentos difíciles, ¿verdad? Porque todo juego pues tiene unas curvas en donde las cosas salen bien y otras no salen tan bien, pero en ese primer día a Puerto Rico todo le salió bien. Bueno, en esa primera ronda, Panelli, Puerto Rico registró marca de 5-0. Después de la pela que le dimos a China, le ganamos a Yugoslavia, a Lituania, Estados Unidos y Nueva Zelanda. ¿En qué momento Panelli dijo: espérate un momento, nosotros somos contendores al oro, somos uno de los mejores equipos en este torneo? Bueno, hubo dos momentos. Para mí, fuera del juego final, el juego más difícil, de más tensión, fue el juego con Yugoslavia. Yugoslavia presentaba unos elementos bien típicos del baloncesto europeo, pero
elementos que como nosotros no estamos acostumbrados a ellos, a veces se nos hacen difíciles entender, ¿no? Pues elementos donde los jugadores no brindan mucha ayuda en la defensa y tienden a quedarse y molestar más en la recepción del balón. Elementos en donde tenían unos lanzadores espectaculares que casi no se acercaban al canasto, creaban con cortinas y con movimientos del balón la separación necesaria, quizás un pie, 2 pies para lanzar con mucha confianza. Jugaban bien sólido en las tablas, pegaban constantemente. Había que jugar con ellos sin caer en la trampa de sentir, de entraer el juego emocional, ¿verdad? Que a los latinos pues nos caracteriza mucho, pero que cuando uno se enfrenta a rivales que pegan mucho y estos rivales entienden que tú tienes descontrol emocional, pues terminan los jugadores pues con peleas y con situaciones que lo que hacen es sacarlos de su ritmo. Así que, y ese juego fue un juego que se vino a definir para poder, Carlos tuvo que hacer 1000 maravillas para poder contener los lances y poder dominar los rebotes. Ese fue un punto importante. Luego, el venir de atrás contra el equipo de Estados Unidos y ver la reacción donde literalmente en los últimos minutos el equipo de Estados Unidos se veía como que no sabía ni qué iban a hacer para poder resolver esa lluvia que les había caído. Luego de ellos estar controlando casi toda la primera mitad, Puerto Rico empieza a subir su energía terminando la primera mitad, y en la segunda mitad un Preseo cancha entera empezó a darnos jugadas especialmente con jugadores de la segunda y de la tercera escuadra, jugadas de alta emoción, con donqueo, y vimos a un equipo de Estados Unidos, no solamente a sus jugadores, sino a su staff técnico, literalmente quedarse congelados y no saber qué estaba ocurriendo. Pues definitivamente entendimos que nosotros en nuestras manos pues teníamos algo grande, que teníamos algo que teníamos que valorar, que teníamos que prestarle una atención bien grande de la A a la Z, todos los elementos de este grupo, porque este equipo tenía la opción de una medalla y bueno, pues eventualmente así se hizo. Interesante el juego de Nueva Zelanda, ¿verdad? Porque dentro de las curiosidades, pues Nueva Zelanda trajo algo que nunca habíamos visto. De hecho, ellos compartían el mismo piso en el hotel con nosotros, y el día que nos íbamos a enfrentar a ellos, pues oímos este revolú, este escándalo en el pasillo. Todos los jugadores empiezan a tocar en las puertas y a decir salgan, porque los jugadores de Nueva Zelanda estaban haciendo su famoso grito de guerra, el haka, que es algo que en el hotel. Ellos lo hicieron en el pasillo. Hemos visto pues que esto en el rugby lo hacen en el terreno de juego, pero es una danza que ellos hacen con gritos, y ellos decidieron hacerlo en el pasillo para ver si podían intimidar al equipo de Puerto Rico. Y fue una cosa espectacular porque todos salimos, vemos a estos jugadores hacer esa coreografía con gritos de guerra, mirándonos de frente a nosotros. Nuestros jugadores pues les tomaron fotos, los aplaudieron cuando ellos terminaron. Y cuando el juego comenzó, te tengo que ser sincero, en un momento dado, bueno, y quizás es la característica de estos guerreros, ¿verdad? Que ellos no iban a regalarnos nada. El juego, ellos salieron a jugar un juego sumamente físico, y el juego estuvo los primeros minutos un juego sumamente cerrado. Y recuerdo que en un timeout, pues los jugadores empezaron a hacer referencia al baile y a recordarle de que quitaran eso de la mente, que había que salir a jugarle duro a esto. Ya nos habíamos enfrentado a las potencias, ¿verdad? Entre comillas, a nivel mundial. Uh-huh. Y no se podía bajar la guardia, porque estábamos claros de que estos muchachos pues venían Pero no era un equipo que tenía los elementos para a lo largo de un juego pues vencer a Puerto Rico, pero sí hubo que por un tiempo en el comienzo de esa primera mitad hubo que luchar fuerte con ellos, porque salieron a jugar duro. Bueno, recuerda Carlos Vázquez, incluso Dani, que cuando hicieron el grito en la cancha, porque siempre lo hacen antes del juego, ajá, ellos los ignoraron. Ellos siguieron con el warm-up, ¿no? Con los tiros, con la práctica, y los ignoraron. Y no sé si eso haya aumentado aún más, qué sé yo, el coraje, ¿no? de este equipo, el hecho de que
no les respetaron o no los miraron mientras estaban haciendo el grito de guerra. Bueno, es algo que te sorprende porque es una coreografía perfecta. Después nos enteramos que esto es algo que ellos han hecho por décadas en cualquier tipo de competencia. Es algo en donde, pues, literalmente es una tradición que ellos invocan, pues, a sus dioses y hacen un commitment, ¿verdad? Un pacto de que van a luchar hasta lo último para lograr la victoria. Y cuando tú no conoces esto, pues te impresiona, es una coreografía, la hacen con mucha seriedad, con mucha energía, pero el quizás haberla hecho primero en el hotel, pues les quitó un poco, ¿verdad? Eso estaba pensando, Sí, efectividad. sí, definitivamente. Y en la cancha, pues, pero fue bueno en el sentido de que nos abrió los ojos de que no iba a ser un juego que con meramente presentarnos y hacer el corrido íbamos a tener las cosas cómodas. Sí, sí. Fue un juego que hubo que lucharlo. Se perdieron el elemento sorpresa tal vez en esa ocasión. Bueno, en cuartos de final le ganamos a España 77-71. Tremendas actuaciones de Puruco Latimer, 18.6 rebotes, y Guayacán, 13 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias. ¿Qué tienen en común esos dos jugadores? Que venían del banco. Hablen un poquito, coach, acerca de los pillos, este elenco del banco que era liderado por Guayacán y por Puruco. Bueno, número uno, de nuevo vuelve el elemento del basketball IQ, ¿verdad? Eran jugadores sumamente inteligentes. Guayacán quizá ha sido uno de los jugadores del backcourt más inteligente que ha pasado por el baloncesto de Puerto Rico. De hecho, me atrevería a decir que luego de Fico López, Guayacán pues realmente ha tenido clase aparte. Guayacán era un jugador que dominaba el juego con su intelecto. Puruco, al contrario, dominaba el juego con su energía. Puruco se podía estar enfrentando a un jugador de 7 pies y él nunca en su mente dudaba que él lo podía dominar. No se daba por vencido y era el tipo de jugador que, sin ser un gigante, pero con una fortaleza física de nacimiento realmente espectacular, aceptaba todo como un reto personal. Estos dos jugadores pues salían del banco, pero de ahí del banco pues Carlos Vázquez era una máquina de hacer puntos. Bobby Joe salía a ponerle una velocidad al juego realmente espectacular. Fernando Ortiz era un avión, o sea, el jugador que terminaba todo con un donqueo, con un salto de 40 y pico de pulgadas verticales. O sea, el grupo que salía del banco salía, y eso fue, hay que pues definitivamente darle crédito a quien lo merece, ¿verdad? La manera que Carlos acondicionó a este grupo, en donde había un grupo de iniciadores, de titulares, pero literalmente todos los jugadores se sentían que eran importantes y Carlos los rotaba sin importar el momento que fuera. Tenía momentos en donde podía tener a dos armadores jugando juntos, tenía momentos en donde tenía a los lanzadores todos regados, tenía momentos en donde subía su cuadro. Rolando Rutiniel pues traía el híbrido, ¿verdad? El paquete completo, te dominaba en todas las áreas, aglutinaba el equipo en los momentos que había que venir una cabeza y llamar a todo el mundo a pie firme. Un jugador de 6'6" que te metía la bola de lejos, no tenía miedo al momento grande. Ese era otro elemento, que ahí había mucho jugador que estaba acostumbrado a que en el momento grande, en el momento de presión, tomar las cosas en sus manos con confianza de producir. Y eso se estuvo viendo durante todo el torneo. Si no era Carmelo, era Edgar; si no era Guayacán, Puruco salía del banco. Así que fue una buena mezcla de elementos en donde Carlos simplemente lo que dio fue riendas sueltas, que el juego dictara lo que ameritaba y él le daba la confianza a los jugadores y los jugadores no le hicieron quedar mal. Panelli, estos jugadores, los 12, tenían experiencia en el BCN, habían jugado en finales, habían quedado campeones en el BCN, o sea que ellos habían estado en momentos de presión
¿Cuán importante fue el BCN para este grupo? Bueno, es importante, sí, es importante, pero pues no nos podemos olvidar que los países grandes, sus jugadores estaban jugando baloncesto también a nivel profesional, ¿verdad? Y eso pues era una constante ahí. Yo creo que quizás más importante que el BCN era la cantidad de horas de trabajo que estos muchachos, por cómo se da el baloncesto en Puerto Rico, tenían encima. Definitivamente, Puerto Rico pues no tiene un invierno en donde te obliga a estar quieto. Aquí pues todo el clima es el mismo durante todo el año. Ahora nosotros en agosto comienza la temporada de las escuelas y tenemos estos jugadores activos jugando baloncesto en escuela superior, las tenemos en las universidades, más los tenemos jugando para sus clubes. Así que cuando tú sacas las horas de participación, definitivamente eran veteranos jóvenes. Claro, el tener la oportunidad de jugar en el BSN ante escenarios ya profesionales, no solamente en términos de que te estás enfrentando a hombres, sino el escenario per se, a fanaticadas, a presión, pues eso definitivamente tiene un valor que no lo podemos negar, porque quizás fuera del juego final, nosotros en ningún momento allí sentimos la presión de estar jugando fuera de nuestro país ante un pueblo extraño. En el último día, pues, se juntaron muchos elementos y quizás, pues, la ansiedad y la presión que teníamos del público, pues, y que nos tocó, ¿verdad? El día donde todas las cosas no lograron salir como las queríamos y pues no pudimos lograr terminar el torneo con la de oro. Pero la madurez de este grupo, y de nuevo hay que volver al elemento del intelecto, estaba por encima de lo que normalmente es un jugador de esa edad. Muy bien, bueno, hay un elemento que quería tocar con usted, coach, y es que Rolando y Carlos Vázquez recuerdan ese partido con España, el de cuartos de final, como un juego donde hubo mucho trash talk y mucho insulto. Pregunta, ¿estaba consciente de eso mientras iba el juego? Y si lo estaba, ¿hubo alguna conversación en la banca acerca de este tipo de, no sé, de estrategia que estaban utilizando esos españoles? Bueno, fíjate, lo que pasa es que en el baloncesto europeo se utilizan muchas técnicas de las que se ven en el soccer, ¿verdad? Tú ves que los jugadores de soccer están constantemente tratando de provocarse uno al otro y sin que tú hayas hecho nada, uno de ellos de momento magnifica como si le hubieran dado tremendo golpe y ellos dominan muy bien esas destrezas. En ese juego de España fue un juego de mucho contacto, pues España parece que entendía que la manera de dominar el juego contra Puerto Rico era en un juego sumamente físico y de tratar de sacar de concentración al jugador puertorriqueño. Y no es nada nuevo, ¿verdad? Porque como te mencioné ahorita, tenemos en nuestro expediente el que pues tenemos la sangre caliente y el baloncesto caribeño se juega con mucha volatilidad y pues siempre hemos visto, especialmente en el baloncesto, cuando nos enfrentamos a los españoles, que ellos apelan a eso, tratan de pegar, tratan de que tú los tocas y ellos magnifican el golpe y de tratar de jugar con tu mente. Y eso se tocó, ese elemento se tocó, pero no tratamos de cambiar la personalidad de nuestros jugadores. Lo que les pedíamos era que se mantuvieran bajo control, pero que no echaran hacia atrás, que mantuvieran eso, que usaran eso como energía. Y yo creo que no les salió bien a los españoles, no solamente porque los dominamos, sino que nos sentimos cómodos, porque aquí en Puerto Rico, especialmente en el baloncesto superior, así es que se juega, ¿verdad? Se juega un juego donde además de que se está jugando en la cancha con las destrezas, se está jugando con la mente del rival constantemente. Y nuestros jugadores estaban acostumbrados a eso y les gustaba ese tipo de confrontación. Ganamos ese juego y avanzamos a semifinal, donde enfrentamos otra vez a Yugoslavia, otra vez a un partido bien difícil, pero lo sacamos, 75-70. En ese momento, coach, usted había vivido
usted sabe lo que fue el 90, lo doloroso que fue salir de esa semifinal, ¿verdad? De ese Final Ujú. Four sin una medalla. Pero en este momento, esta victoria me imagino que tiene que haber tenido un significado muy grande, obviamente para todo el equipo, pero para usted como asistente, poder llegar a ese juego de la medalla de oro. Cuénteme cómo fue ese momento cuando le ganamos a Yugoslavia, qué pasaba por su mente. Bueno, primero te tengo que confesar que yo creía que ese era el partido del torneo. De nuevo, Yugoslavia era un equipo bien difícil, jugaban un baloncesto, dominaban el baloncesto europeo, que es muy diferente a como lo jugamos aquí en Puerto Rico en términos de estructura. Era un equipo que jugaba muy bien el juego de media cancha, era un equipo que lanzaba muy bien y que dominaban el área de la tabla, ¿verdad? Porque tenían buen mollero y buena estatura. Y en mi mente, ahora pues haciendo memoria, yo no veía al equipo de Australia más fuerte que el equipo de Yugoslavia. Yo entendía que ese era el juego grande y fue un juego sumamente difícil. Fue un juego sumamente difícil. Sin embargo, eh, el elemento de presión de fanáticos no estaba ahí, porque Puerto Rico se dio a querer mucho y la fanaticada australiana se identificó mucho con los muchachos nuestros. Y en ese juego, pues recuerdo que Yugoslavia tenía su fanaticada, pero Puerto Rico tenía gran parte de la fanaticada en el lugar. Eso no estuvo, obviamente, no estuvo presente el último día, pero sentí la satisfacción y sé por dónde viene tu pregunta porque escuché que Carlos Morales, pues dentro de la respuesta que te da a ti, que hubiera hecho diferente si se repetiera la ocasión y Carlos pues, toca el tema de que él no fue lo suficientemente agresivo en términos de su speech, ¿verdad? De Ujú. su El approach que hizo, comunicación, ajá. correcto, prejuego. Yo honestamente no lo recuerdo, pero yo recuerdo que cuando salimos de ese juego de Yugoslavia, yo sentí como que se nos había quitado una presión bien grande de encima, porque yo, para serte honesto, yo no veía a Australia como, o sea, Australia tuvo un camino sumamente más cómodo y más fácil que el de Puerto Rico y tuvieron momentos donde no lograron la victoria. Yo sabía que iba a ser un juego difícil, pero yo en ese momento estaba convencido que la clave era dominar ese juego de Yugoslavia. Y quizás a lo mejor pequé también de eso que Carlos está evaluando nuevamente, de no haber sido este más exigente, pero es que el momento, pues tampoco, el momento no nos presentó esa situación, porque cuando tú vas a jugar por una medalla de oro, en el nivel que sea, la motivación es esa, ¿verdad? La motivación es tú treparte en el podio, que se escuche tu himno. En ningún momento, pues, tú vas a cuestionar si tú tienes que presionar más a tus jugadores Pero sobre la importancia del momento. Pero coach, permítame, porque la pregunta aquí, el asunto viene porque obviamente, ¿verdad? Eso es algo que tiene cualquier atleta que piensa cuando voy a competir, yo voy a buscar esa medalla de oro. Lo que sucede aquí es que es la primera vez en nuestra historia que Puerto Rico llega a un momento como este, o sea que no hay precedente, no hay manera en que nosotros sepamos cómo debemos actuar, cómo vamos a pensar, qué vamos a hacer. Por eso es que viene mi pregunta, porque estamos viviendo un momento, o ustedes estaban viviendo un momento que Puerto Rico nunca había vivido en ningún nivel en ese momento, o sea que no sé si eso tenía algo que ver en la manera que estaban pensando, en eso, no solo sobrevivir a Yugoslavia, sino que espérate, estamos en una final de un torneo mundial, nunca Puerto Rico había vivido eso. Sí, tienes mucha razón. Lo que sucede es que cuando uno está ahí, en ese presente, tu mente está en una sola dirección. O sea, tú estás en un túnel, ese túnel, según tú has ido caminando y logrando victoria, ese túnel se sigue estrechando, se sigue cerrando, se sigue cerrando, y ya estás frente al espacio que lo único que tienes que hacer es terminarlo de cruzar. Tu mente ahí no tiene, por lo menos desde el punto de vista mío,
y por lo que yo percibí, solamente hay un norte y es ese próximo juego, dominar a ese equipo y lograr la medalla de oro. La presión que te lleva a eso, lo que has vivido, esas experiencias que has vivido en esas 2 semanas, pues realmente te encierran a ti en un mundo mental que lo único que tú quieres es que llegue el momento, que ya estar frente a tu rival y salir. Después que las aguas se calman, pues ahí uno empieza a evaluar y a ver, pues mira, que uno hizo historia, etcétera, etcétera. Y muchas veces eso ni pasa rápido. O sea, yo viví momentos importantes con el equipo nacional. Nosotros logramos una medalla de oro en unos Goodwill Games en San Petersburgo, Rusia, en donde ni tan siquiera estaba el himno de Puerto Rico, porque a nadie de los organizadores se le ocurrió que Puerto Rico pudiera llegar a una final. Y el himno lo tuvimos que cantar nosotros, comandados por Piculín, porque ellos no sabían qué hacemos, nosotros no pensamos. O sea, vivimos momentos así, pero después que tú llegas a Puerto Rico y entonces tú empiezas a ver la receptividad de las personas y lo que eso significó en el pueblo, pues es que tú empiezas como que a internalizar lo que tú hiciste. Sí, allá sabíamos que aquí todo el mundo estaba pendiente, pues nuestros familiares se comunicaban, etcétera, etcétera. Pero cuando tú estás en el medio de esa contienda, tú solamente lo que tienes es un norte, que es lograr eso. Y yo en este momento, de nuevo, pues hace mucho tiempo, ¿verdad? Y he podido recordar esto con el trabajo tuyo. Pero no creo que eso haya sido un elemento tan importante. Muy bien. Bueno, coach, al principio de la entrevista nos dijo que Sharif había sido un jugador clave, y si no me equivoco, usted dijo que era el segundo más importante tal vez en la escuadra. ¿Quién entonces era el jugador más clave en este torneo para los boricuas? Bueno, mira, Guayacán tuvo unos momentos de mucha importancia. Quizás no cargó tantos minutos, pero tuvo muchos momentos en donde fue la figura central. Alrededor de él ocurrieron las cosas para lograr la victoria. Y Daniel era solamente un aspecto de nuestro juego. Nosotros no teníamos un sustituto para Daniel. Daniel tenía que hacer muchas cosas, pero más importante que todo, Daniel tenía que mantenerse en juego. Daniel era un jugador joven, que estaba pasando bien rápido por un proceso que el resto de los muchachos de Puerto Rico les había tomado 15, 16 años de estar jugando baloncesto desde los 4, desde los 5 años. Daniel tenía que recorrer todo eso bien rápido y ser la figura central, ¿verdad? Alrededor de él todo se construía y que él pudiera jugar sin meterse en problemas de faltas personales, sin reaccionar emocionalmente, que tuviera que obligar a los rivales a que lo tuvieran que defender, porque a veces tú tienes jugadores así que no pertenecen al ataque ofensivo y el juego se convierte en 5 contra 4 y nosotros necesitábamos darle la bola a Daniel, que Daniel creyera en él, y eso pues fue un proceso que de por sí merece una película, ¿verdad? Como Daniel creció lo rápido y de nuevo pues estaba presente un nivel intelectual bien alto ahí, como persona, como profesional y como jugador, y eventualmente después lo vimos. Pero Daniel tenía que dejarse sentir y tenía que participar, no podía caer en problemas de faltas personales, no podía tener inmadurez en la cancha, se tenía que dejar sentir, porque después de eso lo que seguía en estatura era Sharif, que no era un centro. Así que yo te diría que esos elementos, y quizás si fuera a escoger uno, pues el elemento que yo escojo no tiene un nombre. El elemento que yo escogería sería la unidad que este grupo tuvo de propósito. Jugadores jóvenes, jugadores quizás unos venían de tener éxito en el baloncesto colegial. Rolando había sido un jugador de impacto porque en su carrera pues también tuvo un viaje al torneo de la NCAA. Jugadores de tener éxito en el baloncesto a temprana edad, en el baloncesto profesional de Puerto Rico, pero todos pudieron entender que solamente había una forma, ¿verdad?, de que se pudiera lograr eso, y era ellos haciendo un compromiso. Esa madurez, mira, yo estuve en el equipo nacional de nuevo, desde el 90 hasta el 2000, y tú quisieras repetir ese ingrediente que tuvo esa escuadra sub-22.
Nosotros tuvimos mucha suerte, como comentó Carlos Calcaño, tuvimos muchos éxitos, posiblemente ha sido el periodo de 10 años donde más Puerto Rico a nivel internacional tuvo éxito, pero estos muchachos del sub-22 pudieron tocar una fibra y entrar ahí y todos convertirse en una sola cosa, y eso fue lo que nos ayudó en el día a día y en los momentos difíciles. Así que, pero a mi entender, el juego de Sharif fue un juego sumamente consistente, porque tanto Sharif como Puruco, como Martínez, que también salía del banco, como Carlos Vázquez, que a veces con un grupo pequeño lo usábamos jugando cerca del canasto, concedían mucho en estatura. Daniel era la única figura que nosotros teníamos para de tú a tú, y quizás, como Carlos bien dijo, el que Crisantin no estuviera en juego en ese último nos dio problemas de pareo, porque entonces el equipo de Australia se convirtió en un equipo pequeño y nosotros nos habíamos preparado, ¿verdad?, para enfrentarnos a un equipo donde pareábamos muy bien con ellos. Pero definitivamente nuestros jugadores pues hicieron todo lo necesario, y yo viviré eternamente orgulloso de haber sido partícipe de ese grupo. Eso es así. Y sigue siendo, Panelli, sigue siendo la única vez que nos montamos en un podio en un mundial FIBA. ¿Hay alguna anécdota que quiera compartir de algo que sucedió que tal vez pocos sepan? Bueno, esa que te comenté, ¿verdad?, del equipo de Nueva Zelanda. El equipo se mantuvo siempre unido. Estos muchachos, pues, si salían todos juntos. Estos muchachos practicaban duro, se retaban con amor, no se retaban con el rencor que a veces uno ve en equipos donde hay jugadores que se sienten que deben de estar jugando más tiempo que otros, comparten la misma posición y en la práctica pues se tratan de esa manera. Nuestros jugadores se jugaban duro, pegaban, practicaban sólido, pero había cariño, había protección. Había veces que un jugador pues venía y hacía un comentario de que dale un break a nos hacían comentarios de que fulano de tal se siente un poco cansado, no lo va a decir. Así que ellos mismos buscaron cómo protegerse, cómo ayudarse unos a otros, pero el aspecto de la energía estuvo presente todo el tiempo. Nosotros pues hacíamos entrenamiento, teníamos también momentos en donde salíamos a darle a las pesas. Siempre pues las comidas eran juntos, y de verdad fue un grupo que hizo clic, como dice el americano. Uh-huh. A los 21 años, ¿verdad?, porque eso era sub-22, eran jugadores en el momento con 21 años, y que cada uno pues tenía, ¿verdad?, su organigrama mental de lo que quería hacer en el baloncesto, a dónde quería llegar, muchos con las aspiraciones de jugar NBA, pero fue algo mágico, definitivamente la mano de Carlos estuvo ahí, la mano de Dios estuvo ahí, pero fue un grupo de buenos muchachos, era un grupo inteligente, eran jugadores con buen corazón, eran jugadores y este punto no lo he mencionado, pero quizás este es el punto más importante, eran jugadores que sentían y padecían por Puerto Rico. O sea, la responsabilidad de ellos llevar ese nombre en el pecho. Y yo que por muchos años, pues uno quisiera que eso siempre estuviera presente. Pero seres humanos al fin, pues no todo el tiempo esto se comprende, especialmente en un deporte que a veces pues tú tienes jugadores que pueden representar a Puerto Rico, pero se han criado en el extranjero, etcétera, etcétera. Este grupo, y de nuevo, pues la mayoría producto de las categorías menores y del baloncesto de escuela de Puerto Rico, este grupo entendía lo que era la responsabilidad de que si se escapaban de noche, pues no llegar muy tarde, saber manejar eso, que eso me enteré ahora, ¿verdad? Me enteré en los comentarios de ellos, porque nosotros, Carlos, pues tampoco fue un detective, allí ellos se trataron como profesionales, se les presentaba la importancia y se les dejaba saber el trabajo del próximo día y se confiaba en ellos, y ellos de verdad no nos defraudaron.
Muy bien. Coach, hay un tema bien interesante con este grupo y es que tal vez excluyendo a Daniel Santiago, estos jugadores nunca fueron protagonistas en el equipo nacional, nunca los vimos llegar a la NBA. ¿Qué sucedió con este grupo de que estuvieron a esta edad prácticamente, ¿verdad?, en la cúspide de la categoría en el mundo? ¿Qué sucedió con este grupo de jugadores que nunca los vimos llegar tal vez, no sé, a lugares más altos? Pues mira, yo creo que esa ha sido la única nota negativa con esta experiencia. Negativa, triste y bien penosa. Dentro del formato y el organigrama de Carlos Morales estaba el incluir prácticamente a toda esta plantilla en lo que era la selección nacional adulta. Incluir esta plantilla, dejar uno o dos de los nombres grandes y ya que se hiciera el relevo generacional, el pase de batón, que muchos países hicieron. O sea, Argentina fue famoso porque en un momento dado dijo, basta ya, hay que, este programa de los juveniles ya son los que van, y de ahí pues hemos visto que todavía Manu Ginóbili contesta esta semana que va a seguir jugando, todo el planeta quería que siguiera jugando y ha sido un ejemplo de lo que es un profesional en el baloncesto. Pues nosotros queríamos eso, Carlos quería eso, pero una cosa es lo que quieren los entrenadores y otra cosa es lo que los directivos y el sistema pues entiende que es necesario. Y en aquel momento y por mucho tiempo el sistema pues no hizo fácil que se le abrieran las puertas a estos jugadores. ¿Y qué es abrirle las puertas? Pues abrirle las puertas es tenerlos en el equipo nacional adulto, tenerlos ahí, llevarlos a los viajes y que ellos sean las figuras grandes. Eso no fue así. No fue así porque pues aquí se entendía que había que mantener los nombres que atraían pues el auspicio, los nombres que vendían, los nombres que eran los conocidos. Se entendía que la situación económica no estaba para tomar esos riesgos y desgraciadamente los jugadores con los que nosotros nos enfrentamos, que pasaron a convertirse en las estrellas del mundo, tanto en el baloncesto de la NBA como en el baloncesto profesional FIBA y en las ligas profesionales alrededor del mundo, los jugadores que nosotros dominamos, los jugadores que nosotros vencimos, dieron ese paso y los jugadores nuestros, fuera de Daniel, no tuvieron esa oportunidad. Muchos, pues, quizás probaron bien por encima lo que es el baloncesto profesional. Otros se quedaron en Puerto Rico a jugar en el baloncesto puertorriqueño. En aquel momento Puerto Rico tenía dos ligas, la liga de verano y la liga de invierno. Muchos se quedaron aquí. ¿Y dónde están ahora? Pues desgraciadamente algunos de ellos han pasado al olvido, ¿verdad? Carlos Calcaño hizo referencia de jugadores de este grupo, de luego de esta gesta, que posiblemente si esto hubiera pasado en otro país hubieran sido héroes. Pues nada, no se les dio esa oportunidad. Puerto Rico siguió con su equipo adulto, que llegó un momento que era sumamente veterano. Se subían unos, Daniel, claro está, pues por la necesidad que tenía Puerto Rico de estatura, se le abrió la puerta. Sharif, una entrada y una salida. Los jugadores del backcourt, pues en muchas ocasiones entraban, iban a un torneo, iban a otro, pero eran jugadores que no eran estelares. Y lo que era el plan original de Carlos Morales, que era coger el 75% de esta plantilla, acompañarla con uno o dos veteranos y comenzar ese cambio generacional, eso no se pudo hacer. Bueno, coach, para hablar en contexto, en ese mundial Argentina llegó cuarto lugar y tenía jugadores como Pepe Sánchez, Gabriel Fernández, Fabricio Belto, Victoriano, Manu Ginóbili, Leo Gutiérrez, Luis Escola y Paladino. Prácticamente la generación dorada Sí, que cargaron a ese equipo argentino por muchísimos años. Bueno, coach, antes de terminar, ¿con cuántos jugadores mantiene contacto todavía? Bueno,
Fíjate, Guayacán se ha dedicado a dirigir en las categorías menores. Yo me he mantenido activo durante toda mi vida. De hecho, en ningún momento pues he parado de dirigir en las categorías menores. Así que lo veo en las canchas. Me mantuve hasta el año pasado transmitiendo juegos en la televisión para el BSN. Y cuando visitaba las canchas, pues a veces veía uno que otro, pero posiblemente Edgar Padilla es el jugador con el que más contacto he tenido, porque el hijo de Edgar Padilla participa en el club del Colegio de Ingenieros, que es en el club en el cual yo trabajo. Y Edgar, pues, tiene es algo especial para mí, porque yo tuve la oportunidad de dirigir a Edgar en el Club de los Gallitos de Isabela cuando Edgar estaba acabando de llegar de Yumas. Así que tuve la oportunidad de que Edgar fuera mi armador titular desde sumamente joven, y establecí un rapport con él casi de familia. Pero no he tenido, no ha vuelto a ver a Charif, lo escuché ahí, Carlos Vázquez, no he vuelto a verlo, a Bobby Joe Hatton cuando en las transmisiones, y él estaba trabajando como assistant coach del equipo de los Leones de Ponce, pues tenía la oportunidad, pero Rolando Rutinier quizás es el otro que más he podido ver, porque también pues se ha mantenido de una manera o de otra, ya sea como coach, como assistant coach o como administrativo en el baloncesto superior nacional. Pero definitivamente no nos vemos, nadie se ha acordado de esto. Tú has sido la única persona que ha revivido algo que debería de estar grabado, ¿verdad? En el baloncesto, en la historia de nuestro baloncesto. Y pues es algo triste, pero bueno, Dios te ha utilizado, y gracias a ti, pues todos los que hemos estado envueltos en tu proyecto hemos podido revivir un momento sumamente importante y feliz en la historia de nuestro deporte tan querido, el baloncesto puertorriqueño. Nada más con el testigo, coach. Realmente yo creo que esta gesta debe estar enmarcada en todos los establecimientos de baloncesto en Puerto Rico, en todas las canchas, en todos los lugares, porque sigue siendo nuestro único podio en la historia. Y esto que hicieron estos muchachos, apenas 21 o 22 años, debe ser recordado por los siglos de los siglos en Puerto Rico. Coach, sí, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por todos los años que le ha dedicado al baloncesto de Puerto Rico a la juventud. Muy agradecidos. Muchas gracias a ti y un abrazo. Muy bien, hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por sacar un ratito de su día para escucharnos. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Clecas del Deporte, para que tengas acceso inmediato a todo nuestro material. Puedes utilizar el hashtag La Plata Olvidada para que escuches todas las entrevistas que hemos hecho con los protagonistas de este equipo sub-22 del Mundial. También nos puedes seguir en las redes sociales en Twitter, @ClecasDeportes y @elramoopina. En Facebook, envíanos un friend request a los Clecas del Deporte y dale like a la página del Ramo Opina. Hasta la próxima. Bendiciones.